Los tienen todos. Hebreos 11:24. Dice así la palabra de Dios. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Bendito Dios, gracias Señor por el consuelo de tu palabra, Señor. Gracias porque en ella tenemos esperanza, Señor, en ella hay vida. Gracias porque tu palabra es viva, Señor, y eficaz para que nosotros andemos, Señor, conforme a tu voluntad, a lo que tú demandas, Señor. Así que ahora te presentamos tu palabra, te presentamos nuestras vidas, Señor, para que tú la apliques a nosotros y a través de tu Santo Espíritu nos ayude a entenderla. Y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, mis hermanos, que en el libro de Hebreos, el capítulo 11 de Hebreos, nosotros vemos cómo el Señor nos da el testimonio de aquellos hombres de fe. Y todo el capítulo 11 de Hebreos relata el testimonio de esos héroes de la fe. Y si ustedes ven el versículo 1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y estos hombres tuvieron una seguridad, una convicción de algo. Y ese algo en el cual ellos tuvieron esa seguridad es lo mismo que nosotros hemos creído hoy también. Y la fe hace un milagro en los hombres, hace un milagro en nosotros. Y si ustedes ven el versículo 3, ahí mismo de Hebreo, que esa misma fe dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, la fe hace que nosotros, eso que pasó en el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, nosotros a través de la fe vemos el despliegue del poder y la majestad de Dios en ese momento de la creación. Y nosotros creemos que todo eso que Dios, las Escrituras nos relatan en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, nosotros por fe creemos que Dios lo hizo a través de su palabra. Así que eso es la fe. Y nosotros nos convencimos, y esos hombres de fe, lo cual Hebreos capítulo 11 nos relata, creían eso y estaban seguros de eso. Hoy día también vemos diferentes doctrinas, hoy vemos filosofías diferentes y extrañas, muchas de ellas, pero todas tienen algo en común, y es que los seguidores actúan consecuente a sus convicciones. O sea, todo el que nosotros vemos discutir sobre filosofía, sobre doctrina, es porque ellos han creído eso. Y ellos actúan en consecuencia a eso que han creído. Y muchas veces no tienen ni conocimiento de lo que discuten, pero ellos lo creen. Asimismo, el Evangelio, un día Dios abrió los ojos de nuestro entendimiento y nosotros reconocimos que en nosotros había una limitación, había una insuficiencia, y que esa insuficiencia no nos permitía relacionarnos con Dios. Y por eso nosotros fuimos a la cruz del Calvario y allí encontramos una solución en la obra que Cristo hizo por nosotros. Así que nosotros depositamos nuestra fe en esa solución que Dios ha provisto. En el Evangelio, en la muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Cristo, nosotros hemos depositado nuestra fe a ese problema que nosotros sabíamos que éramos incapaces de resolver. Y eso es lo que es la fe en Jesucristo. Todos nosotros depositamos esa confianza en Cristo. Dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia,
y por cuya herida fuisteis sanados. Así que nosotros de repente, nosotros llevamos a Cristo y Él en su cuerpo dice que carga los pecados nuestros. Y con la herida que Cristo recibió en la cruz del Calvario, entonces esa herida lo que hace, como decía Isaías, por su llaga fuimos nosotros sanados, fuimos nosotros curados. Pero ahora dice que nosotros debemos vivir a la justicia. Y era la misma esperanza que tenía el apóstol Pablo. Si ustedes recuerdan, cuando él escribe la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16, él dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente a los judíos y también al griego. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Así que Pablo había descubierto un poder, un milagro que sucede a aquel que tiene fe. Y que ese milagro que sucede a aquel que tiene fe, dice que le da vida. Y por eso dice, el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe. Y lo que nos dio vida a nosotros fue el día que depositamos la fe en lo que pasó en la cruz del Calvario. Pero esa fe que nosotros proclamamos, ese poder que nosotros descubrimos en la cruz, es un poder por el cual vivimos, pero es un poder dinámico y se supone que hay una fe activa en nosotros que nos hace vivir en esta tierra mediante ese poder. Y por eso es que el cristiano se supone que vive con un propósito en este mundo. Y ese propósito en este mundo es la respuesta que nosotros tenemos al evangelio. Porque nosotros creímos lo que pasó en la cruz, pero debe haber una respuesta a eso que pasó en la cruz. Y nosotros debemos vivir apegados a esa convicción que nosotros tenemos. Como viven los otros, aún sean errados, ellos viven apegados a sus convicciones, a lo que han creído. Asimismo nosotros debemos vivir totalmente apegados a aquello que nosotros hemos descubierto que Cristo hizo por nosotros, en lo cual nosotros nos gozamos y nos regocijamos, porque era algo que nosotros no teníamos control ni teníamos manera de resolverlo. Entonces Dios envió a Cristo para resolver ese problema y ahora nosotros podemos tener una comunión y un acceso directo a Dios a través de Cristo. Así que la respuesta a ese evangelio no solamente que nosotros creímos, sino que nosotros ahora vivimos para ese evangelio. O sea, vivimos una fe activa. Hay una fe viva la cual nosotros debemos vivir mientras estemos en esta tierra y por todos los siglos. Miren lo que decía el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9 versículo 19. Si quieren no lo busque, yo lo leo por ustedes. 1 Corintios 9, 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Así que lo que Pablo hace es, dice, yo he vivido humillado siempre. Dice, al que es débil yo me he hecho débil. Al que está bajo la ley me he vivido como si estuviera bajo la ley. Al que está sin ley he vivido como si estuviera sin ley. Con tal, dice él, de ganar el mayor número. Pero de ganarlo ¿para quién? Para Cristo. ¿Para quién? Para el evangelio. Y él dice que eso él lo hace, dice, por el evangelio, para hacerse copartícipe de ese evangelio. Y de la manera que nosotros nos hacemos copartícipe de ese evangelio, ¿cómo es? Predicando el evangelio, porque el evangelio tiene un propósito, el mismo propósito que se cumplió en nosotros, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de la ciudadanía celestial, separados de Dios,
Y Dios y Cristo ahora nos abrió un acceso a través de ese evangelio que nosotros entendimos, de su muerte, de su resurrección. Así que lo que nosotros debemos hacer, según dice las Escrituras, es que nosotros, y Pablo nos daba testimonio de ello, que él dice, yo me he hecho copartícipe de ese evangelio. ¿Haciendo qué cosa? Lo mismo, predicando el evangelio para que la gente venga a los pies de la cruz, y así mismo como nosotros un día fuimos salvos y se produjo un milagro en nosotros, así los demás, a través del evangelio que nosotros predicamos, puedan conocer y pueda pasar en ellos ese milagro. Entonces, ese es el propósito del evangelio. Y el mismo Pablo decía que la fe sin obra es muerta. O sea, nosotros debemos producir un efecto. El evangelio de nosotros debe producir un efecto. No debe ser algo pasivo. Y si ustedes vuelven a Hebreos, o están en Hebreos, si ven el versículo 2, el testimonio que Dios da de los hombres de fe es que ellos, en el versículo 2 dice, porque por ella, a través de esa fe, en ese bendito evangelio, dice, esos hombres de fe, dice, alcanzaron buen testimonio. Ellos tuvieron un buen testimonio en este mundo, fruto de esa fe. Y si ven el versículo 6, no solamente alcanzaron buen testimonio, sino que agradaron a Dios, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios está dando testimonio de su fe. O sea que ellos también agradaron a Dios con sus vidas y alcanzaron buen testimonio delante de los hombres. Ellos tuvieron una fe activa. Y lo que yo quiero que veamos esta noche, a la luz de estos versículos que nosotros leímos, cómo nosotros podemos activar esa fe que profesamos. Y vamos a tomar el ejemplo de Moisés, el ejemplo que las Escrituras y Dios mismo nos trae de Moisés. ¿Cómo nosotros podemos activar esa fe que profesamos? Las Escrituras presentan a Moisés como uno de esos grandes hombres de fe y vamos a tomar ese ejemplo. Miren el versículo 24 que leímos, el primer versículo. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés, todos sabemos que la historia del nacimiento de Moisés, desde que Moisés nace, la provisión divina estuvo con él. El sustento divino estuvo con él. Dice que sus padres, fruto de la fe, lo escondieron durante 3 meses. Faraón había dado un edicto, fruto del miedo, fruto de que el pueblo de Israel se había multiplicado, y él da un edicto que todos los niños sean asesinados. Así que Moisés se le preserva la vida a su madre durante 3 meses, luego lo pone en una canastilla, la hija de Faraón lo encuentra, dice que luego lo da para que lo críen a una de las hebreas y el niño es llevado. ¿Dónde quién? Donde la madre de él. La misma madre de Moisés cría a Moisés durante esos primeros tiempos. Y luego Moisés es instruido, dice en Hechos, en todos los conocimientos de los egipcios. Y vemos ahí en ese versículo 24 que ya Moisés grande, ya Moisés era un hombre, dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y lo que está diciendo es que Moisés no quiso aceptar esa adopción que le habían dado. Dice, él no aceptó eso que a él le dieron. Dice, rehusó. Él había adquirido un derecho como hijo, como prohijo de la hija de Faraón. Dice que él negó ese derecho, fue educado, fue instruido, tenía un poder. Dice que él negó todas esas cosas. ¿Por qué Moisés niega esas cosas? Él tuvo un momento en su vida que tomar una decisión. O se iba con el pueblo de Dios o permanecía en su vida como había sido criado con los egipcios. Y es muy probable que su madre en los primeros años lo hubiese instruido. Sus padres eran descendientes de la familia de Leví. Y es muy probable que fuera instruido los primeros años de su vida, los primeros tiempos de su vida, en el temor de Dios. Y cuando era grande, Moisés tuvo que tomar una decisión. O estar con el pueblo de Dios o con los egipcios.
Así que lo primero que Moisés hizo fue determinar cuál era su identidad. Lo primero que él hizo es determinar cuál era la identidad de él. Sí, con el pueblo de Dios, con los egipcios. Y nosotros, el gran problema es que muchas veces no nos hemos definido cuál es la identidad de nosotros. De hecho, el mayor ejemplo de eso es que cuando salimos a las calles, la gente no sabe que somos creyentes. Y no solo que no sabe, sino que no nos identificamos como creyentes. Porque nosotros no hemos tomado una decisión dónde estar. Y lamentablemente, en la vida cristiana no hay doble nacionalidad. Ahora tú puedes ser estadounidense y dominicano. No. Si ustedes se dan cuenta y van ahí mismo a Hebreo, el versículo 13, miren por qué esos hombres alcanzaron buen testimonio. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos no estaban pensando, Moisés en ese momento no estaba diciendo, bueno, yo voy a estar en el mundo. No, él dijo, yo no pertenezco aquí. Y miren lo que dice ahí mismo, versículo 14. Porque lo que de estos dice claramente da a entender que buscaban una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Ellos pudieron devolverse de donde vinieron. Abraham pudo devolverse de donde salió. Dice, pero no, él vivió en esta tierra como un peregrino y extranjero porque él tenía sus ojos puestos en algo que él había visto. Porque dense en cuenta que dice que ellos lo creyeron, lo saludaron. O sea, lo vieron cerca. Y en su corazón lo abrazaron esa ciudadanía, esa patria que Dios le había prometido. Y debemos ser honestos, mi hermano, y admitir que nosotros venimos a Cristo y realmente queremos estar en Cristo, pero queremos vivir en el mundo. Y se nos hace difícil nosotros despegarnos de todo eso del mundo. Y por eso nosotros no nos identifican, ni nosotros mismos estamos confundidos y no nos identificamos cómo vivimos. Y nuestras vidas es una vida confusa, aún para nosotros mismos. Porque nosotros no hemos identificado a qué ciudad pertenecemos, cuál es nuestra ciudadanía, nuestra patria. Cuando el Señor Jesucristo, poco antes de ascender, sus discípulos estaban nerviosos, porque Él dice, yo voy a morir y me voy. Y Cristo le dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y nosotros hemos menospreciado eso que Cristo nos prometió a nosotros mismos. Cristo se fue de aquí, Cristo vino, murió en la cruz, venció la muerte y clavó los pecados nuestros en la cruz. Por ende nosotros también vencimos la muerte, porque como Él fue vivificado, nosotros fuimos vivificados. Y Él mismo nos promete y nos dice, yo voy, yo fui, yo estoy en los cielos vivo. Dice, preparando un lugar en la casa de mi Padre para ustedes. Sin embargo, a nosotros no nos interesa y por algún motivo nosotros no vivimos pendientes de esa ciudadanía que Dios nos ha prometido. Y el ejemplo está en que las cosas que nos inquietan y nos preocupan no son las cosas espirituales ni celestiales, son las cosas terrenales. Y si a nosotros nos dicen, tu hijo no se ha convertido, bueno, eso tiene tiempo. Pero si te dicen o nos dicen, no se ha pagado el colegio, nos volvemos locos. O el carro se dañó, hay una crisis. O no hay dinero en el banco, hay una crisis. Porque realmente nuestra mente, nuestro corazón, no está en esa patria que Dios ha prometido, sino en la terrenal. Así que lo primero es que Moisés hizo, y lo primero que tenemos nosotros que tomar en cuenta para activar nuestra fe es identificar nuestra ciudadanía, nuestra identidad, a qué pertenecemos.
o a este mundo o a los cielos. No podemos estar en los dos lugares. Lo segundo está en el versículo 25. Escogiendo antes, dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y lo segundo que Moisés tuvo fue una visión. Una visión de dónde estaba y hasta dónde iba. Eso es la visión. Y lo que tiene quizá empresa saben eso. O sea, la visión es dónde tú estás y dónde tú te proyectas. Dónde tú esperas estar, lo que tú quieres, donde tú quieres estar. Así que Moisés tuvo una visión correcta. Porque dice ahí que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y la visión que nosotros tenemos está totalmente dada por lo que es nuestra satisfacción. Donde nosotros queremos llegar, ¿por qué? Porque eso es lo que nos satisface, eso es lo que nos da gozo. Usted quiere que su hijo sea tal cosa, ¿por qué? Porque eso es su satisfacción. Así que la visión que nosotros tenemos viene dada por lo que es nuestra satisfacción. Si ustedes se dan cuenta, hay personas que dedican su vida a la lucha contra los animales, otro al medio ambiente. Bueno, porque eso es lo que lo satisface, eso es lo que lo complace a ellos y dedica su vida a eso. Esa es su meta. Moisés había definido su meta. Por eso Moisés, no es que Moisés fuera un masoquista. Moisés no quería pasar hambre, no quería que lo golpearan junto con el pueblo judío, con los hebreos. Moisés no quería ser arrastrado y vituperado como estaba pasando con el pueblo judío, matando a sus hijos. Lo que pasó con Moisés es que él sí tuvo una visión correcta. Y al tener esa visión correcta, pudo ver lo que realmente le daba satisfacción a su alma, lo que le daba gozo a su alma. Él miró más allá de este mundo. Porque si él hubiese mirado aquí, se queda en Egipto. Pero su visión fue mucho más allá y miró los cielos. Y la vida cristiana, de nosotros los cristianos, a veces se hace como el día a día tan aburrida. Y a veces no entendemos por qué pasa eso. Y realmente es que nosotros no tenemos la visión de lo que el Señor, a dónde el Señor nos ha llevado y lo que el Señor nos ha prometido. Dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, dice, reservada en los cielos para nosotros. La bendición de nosotros, la felicidad de nosotros, debe ser eso por lo cual Dios nos hizo renacer, para lo cual Dios nos hizo renacer, para una esperanza viva en los cielos. Pero ¿cuándo comienza la esperanza? O desde el día que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo. Desde ese día nosotros somos una nueva criatura. A partir de ese día nosotros nacimos de nuevo. Y dice que nosotros fuimos clavados, nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Y nacimos de nuevo. Y fuimos sepultados en la semejanza de la muerte de Cristo. Entonces ahora nosotros renacimos para una esperanza nueva. Esa fue la visión que tuvo Moisés. Su visión era hasta los cielos. Por eso Moisés pudo, dice, escoger estar con el pueblo maltratado, con el pueblo de Dios, antes que gozarse de los deleites de Egipto. Porque si él no hubiese tenido una esperanza eterna más allá, algo que lo satisfaciera, algo que le diera un gozo por encima de lo terrenal, ¿por qué dejaría lo que él tenía en Egipto? No había por qué dejarlo. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida
está con Cristo en Dios. Está escondida en Dios con Cristo. Dice que nosotros debemos poner las cosas, buscar las cosas de arriba. Poner los ojos en las cosas del cielo. No en las cosas terrenales. Por eso Moisés tenía una visión diferente. Por eso él pudo escoger eso. A nosotros se nos complica escoger. Porque realmente no tenemos una visión definida. No tenemos una visión. Nuestra visión muchas veces es borrosa, es tenua. Y lo que creemos pasó en la cruz. Y nos quedamos en la cruz y no vemos todo aquello que Cristo conquistó en la cruz que nos promete. Y eso es lo que hace vivir al creyente en gozo, en alegría. Lo que Dios ha prometido, esa esperanza que Dios ha prometido en los cielos. Y por eso nosotros debemos vivir mirando las cosas celestiales, las cosas de arriba, donde está Cristo. Una tercera cosa, versículo 26. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dice, él escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, que los deleites temporales de los egipcios. Dice, ¿por qué? Porque tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Para él había mucho en juego. Porque si ustedes analizan los privilegios que Moisés tenía por ser hijo de la hija de Faraón, Egipto era quizá la cuna de la civilización en aquellos tiempos, de la cultura, del modernismo. Y él tenía poder por ser hijo de la hija de Faraón. Y tenía a sus pies placeres. Y tenía a sus pies privilegios. Tenía educación. Y tenía también quizás todas esas personas que eran su familia, donde él se crió. Así que era mucho lo cual Moisés tenía que perder. Y si nosotros analizásemos ahora y nos pusiéramos en lugar de Moisés y nos hicieran la misma pregunta que le hicieron a Moisés, deberíamos pensar que nosotros responderíamos a eso. Ahora, ¿por qué Moisés escoge eso cuando tenía tantas cosas en sus manos, en su vida? Muchas cosas de valor. Y Moisés pudo hacer eso porque a él le ofrecieron algo de mayor valor. Dice, miren lo que dice, versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Él escogió eso porque para él eso tenía mucho más valor que todo lo que los egipcios le daban. Porque realmente a nosotros una cosa de valor la sustituye otra cosa de más valor. Lo que es de valor para nosotros no lo votamos. Ah, yo quiero un carro de más valor. Yo quiero cambiar la casa, por otra de más valor. Y si la cambiamos por una de mayor valor, viene una depresión y una crisis familiar. Porque nosotros sustituimos una cosa que nosotros apreciamos de valor por otra que tenga mayor valor. Lo que hizo Moisés, lo que vio Moisés era que lo que Dios le estaba ofreciendo era de mucho más valor que lo que Egipto le estaba ofreciendo. Tuvo por mayor riqueza. Si a nosotros nos preguntaran eso hoy, inmediatamente nosotros fuéramos a Juan 17:15 y dijéramos, no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Y nos quedamos en Egipto y con Dios. No, porque estamos en el mundo. Y usted sabe que estamos en el mundo, mi hermano, y que el Señor nos dijo que no nos quiten del mundo, sino que al Señor que nos guarde aquí en Egipto. Ahora, Moisés no hizo eso. Él eligió entre dos cosas de valor. Él eligió lo que para él era de mayor valor. Escogió los vituperios de Cristo. Él no se quedó con los vituperios de Cristo y los tesoros de los egipcios.
Y eso es lo que pasa hoy día. Y recuerden lo que hablamos del apóstol Pablo. Dice, él se hizo copartícipe. Y des en cuenta que la relación que tuvo Pablo con el mundo, con los débiles, con los que tenían ley, con los que no tenían ley, ¿para qué fin era? Para él predicarle el evangelio. Y la única razón por la cual nosotros deberíamos estar en el mundo, el único propósito por el cual nosotros deberíamos ir al mundo, es para predicar el evangelio. Pero nosotros tomamos las escrituras, hacemos nuestra propia doctrina, nos defendemos nuestro pecado con la misma doctrina, para nosotros quedarnos en el mundo y no tener que elegir entre nosotros seguir a Cristo o nosotros estar en el mundo. Y si nosotros vamos al mundo, tenemos que ir con propósito de que las almas se salven. Esa es la única relación que deberíamos tener nosotros con el mundo. El joven rico, él va donde el Señor Jesucristo, y cuando el Señor le dice todo lo que tiene que hacer, dice, yo hago todo eso. Le dice, bueno, vende todo lo que tiene y sígueme. ¿Qué pasó con el joven rico? Se va triste, porque él valoró más lo que él tenía, lo que el mundo le daba, lo que él se había ganado, lo que él había trabajado, lo que él había heredado de su familia, el esfuerzo de su sudor, tenía mucho más valor que Cristo. Y si quizás a nosotros nos pasaría eso hoy día y nos dicen, deja todo y sígueme, quizás no nos fuéramos como el joven rico, sino mucho más tristes. Quizás nos vamos pataleando. Porque nosotros no queremos flojar lo que está en el mundo, lo que nosotros hemos logrado con el sudor de nuestra frente. Y Dios no te está diciendo que tú lo des, pero hay un momento en el que tú debes decidir por quién tú vives y para qué tú vives, para el mundo, para Dios. Moisés escogió. Y otra cosa, las cosas terrenales generalmente tienen un valor que es el valor que el hombre le da. El otro día estábamos en la casa de los padres de mi esposa y estábamos hablando, y uno de los hermanos de mi esposa dice, no, porque hay un cuadro que vale 250 millones de pesos, de dólares. Un cuadro, digo yo, no, eso no puede ser. Y entramos a una página y efectivamente, un cuadro que vale 250 millones de dólares. Y cuando yo veo el cuadro que está en internet, son dos hombres jugando baraja, uno mirando delante de otro. Entonces eso tiene un valor. ¿Y por qué tiene ese valor? Porque los hombres le han dado ese valor. Nosotros le damos ese valor. Asimismo, todo lo que este mundo ofrece no es porque tenga un valor en sí mismo, sino que es un valor que nosotros, fruto de nuestros pecados, se lo damos. Sin embargo, si ustedes van a Colosenses capítulo 1, versículo 15 conmigo, Colosenses 1:15, miren lo que dice las Escrituras. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y dice versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Cristo no es así. Cristo tiene un valor en sí mismo. Y es un valor que se lo ha dado Dios. Dios mismo, Él dice, Él es mi imagen. Él soy yo. Él es la imagen del Dios invisible, dice, y yo en Él habita, dice, toda la plenitud. Y todo fue hecho por Él, para Él y por medio de Él. Cristo tiene un valor intrínseco en sí mismo. Y ese valor que tiene Cristo en sí mismo es un valor infinito y eterno. Por eso que lo que Cristo nos da trasciende. El valor
y lo que nosotros encontramos en Cristo es algo que trasciende más de esta tierra. Moisés vio eso. Y Moisés apreció eso de tal manera que no le importó nada de lo que los egipcios le vendían como bueno, de lo que él miró que había como bueno. Él era un príncipe. Moisés era un príncipe en Egipto. Pero él miró aquel valor infinito, aquel valor eterno que tiene Cristo, que tiene Dios en sí mismo. Sin embargo, nosotros no valoramos a Cristo. Porque cualquier cosa en nuestras vidas tiene más valor que Cristo. Y yo lo digo por mí también, por mí mismo. O sea, suspendemos cualquier cosa, no solo de la iglesia. Un tiempo personal con Dios, por una llamada, por cualquier cosa. Y todas las cosas son más interesantes que nuestro tiempo con Dios. Y si quieren ver eso, analicemos la primicia de nuestro tiempo, ¿a quién se la damos? Nuestro tiempo libre, ¿a quién se lo damos? Aún el tiempo de nuestros hijos, ¿a qué lo dedicamos? ¿A qué le decimos que lo dediquen? ¿O por qué nos preocupamos que lo dediquen? Porque Cristo no es lo más importante, no es lo de mayor valor. Por eso, nuestra fe es una fe pasiva, es una fe muerta. Y lo que nos rodean, asimismo, la misma fe muerta. Porque nosotros no nos gozamos en Cristo. Y para nosotros Cristo no es algo glorioso, algo que nos emociona. Cristo es el tiempo triste de nuestras vidas, que tenemos que ir a la iglesia y eso comienza 2 horas. Es el tiempo más triste muchas veces de nosotros, porque no nos gozamos, no hemos valorado lo que es Cristo, lo que Dios nos ha dado en Cristo. Una última cosa, versículo 27 de Hebreos, 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y para Moisés era difícil, él tuvo que tomar una decisión. Y esa decisión no era tan fácil. Y si vamos a esto, si quieren yo lo leo, lo que hemos estado estudiando domingo en la mañana. Cuando Dios llama a Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 10, miren lo que le dice. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablaste a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Moisés no estaba preparado. Y Dios lo llama a una misión, lo llama a una función, y él se pone nervioso, Moisés. Y dice: mira Señor, yo no tengo, soy torpe. Sin embargo, dice en Hechos, capítulo 7, versículo 22, que Moisés era poderoso en palabra y poderoso en obras. Hechos capítulo 7, versículo 22. Moisés era un hombre que tenía palabras y era un hombre de obras. De alguna manera Moisés era una persona con cierta capacidad. Sin embargo, él está aquí, lo vemos: Señor, mira, yo no sé hablar, yo no sé, ¿qué hago? Y dice el versículo 11 de Éxodo: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? No se sentía preparado. Y luego dice en el versículo 13: ay Señor, envíate ruego por medio del que debas enviar. Así que Moisés pensaba que era la capacidad. Por un momento Moisés pensó que lo que podía llevarlo a él a sacar al pueblo de Egipto era su capacidad. Y al final dice: Señor, envía a una persona apropiada. Pero al final, o en principio, miren lo que dice el versículo 6
que yo creo que era el motivo principal por el cual Moisés no se sentía preparado. Éxodo capítulo 3, versículo 6. Y dijo, cuando Dios se le presenta en la zarza a Moisés, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés, cuando Dios se le presenta, Moisés se puso nervioso y tuvo miedo y volteó la cara. Sin embargo, si ustedes recuerdan la cita que el pastor hacía esta mañana, en Éxodo capítulo 33, versículo 18, quien le ruega a Dios que le muestre su gloria, ¿quién es? Moisés. Porque Moisés pensaba que era con sus fuerzas que él iba a sacar a... Moisés pensaba que era por sus méritos. Y Moisés en ese momento, quizá cuando Dios lo llama, no tenía una relación estrecha con Dios. Sin embargo, cuando lo vemos en Éxodo capítulo 33, hablando con Dios, dice: muéstrame tu gloria. Él quería ver a Dios. Y cuando nosotros estamos cerca de Dios, nuestra relación con Dios nos lleva a tomar decisiones. Las decisiones que nosotros tomamos en nuestras vidas, si las vamos a tomar correctas, debemos tomarla totalmente en completa comunión con Dios y guianza de Dios. Moisés tuvo temor porque no estaba quizás en comunión con Dios. Al final Moisés dejó a Egipto, dice, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Miren qué fue lo que le dio la fuerza y el valor para él no temer a Faraón. Porque él se sostuvo como mirando al invisible, en una comunión con su Dios. Y cuando tuvo esa comunión con su Dios, no hubo temor de lo que pudiera pasar con ese pueblo mucho más poderoso, mucho más numeroso, con mucho más hombres de guerra. El pueblo judío era un pueblo trabajador del campo, no tenía guerreros, no sabía nada de guerra. Sin embargo, Moisés, mirando a Cristo, mirando a Dios, dice, tuvo valor, dice, y pudo tomar decisiones. Para terminar, miren lo que dice el versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Antes de Moisés dejar a Egipto, tuvo que hacer algo, como si fuera una prueba de fe. Dice, aquel que destruía a los primogénitos, ¿quién era? Su mismo Dios. El ángel de Dios. Y él tuvo, dice, que celebrar la Pascua poniendo la sangre en el dintel de las puertas, dice, para que no murieran. Esa sangre puesta en la puerta, dice, lo libró a ellos de la muerte, y ellos ejercieron fe en esa sangre, en esa Pascua que celebraron. Y dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y dice ahí que nos limpiemos de toda la vieja levadura y seamos nueva masa. Lo primero que tenemos que preguntarnos si somos nueva masa o no somos nueva masa. Porque si alguien no es nueva masa sin levadura, dice, ya Cristo, que es nuestra Pascua, fue crucificado. Ya Cristo vertió su sangre. Así que si nosotros queremos dejar a Egipto, si nosotros queremos dejar al mundo y venir a Dios, lo que tenemos que hacer es mirar esa sangre que ya fue derramada y poner la fe en esa sangre, para nosotros venir ahora y salir de Egipto, salir del pecado, del mundo. Y si somos nueva masa, que hemos creído ya por fe en Cristo, debemos activar nuestra fe y nosotros disfrutar de la libertad que Cristo ya conquistó en la cruz, y nosotros gozarnos y deleitarnos de lo que Dios ha prometido en Cristo, de lo que Cristo ha conquistado, en toda aquella promesa que Él nos ha dado.
y vivir nosotros como ciudadanos de los cielos, vivir nosotros con una visión en lo de los cielos, en lo celestial, nosotros vivir tomando decisiones en nuestras vidas, alejándonos del mundo y viviendo una vida para Cristo. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque tu palabra nos alienta, Señor, nos consuela de que nuestra esperanza no es solamente en este mundo, sino, Señor, trasciende eternamente. Y la obra que tú has hecho, Señor, nos lleva, Padre, a un lugar de gloria que tú has prometido, que tú preparaste para nosotros, Señor, en la casa de tu Padre. Así que ayúdanos, Señor, a que nuestros ojos, Señor, espirituales, miren todas aquellas promesas que tú en Cristo, Señor, nos ofreces. Y perdónanos, Señor, porque sabemos que hemos vivido distraídos, Señor, en este mundo y que realmente no hemos dado valor, Señor, a lo que Cristo ha hecho en la cruz, Señor. Y por eso muchas veces nuestro testimonio, nuestras vidas, Señor, no reflejan lo que tú has hecho en nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a que reflejemos a Cristo y vivamos para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén.